¿viste? Ahí sale. ¿Vos no nos votaste? Por favor. ¿Vos no nos votaste? Bien, tiene la palabra el senador. Parecen gallinas. La gallina turuleta ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleta ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. Ellos brindan y se ríen en Miami. Pero acá estamos los mejores, los que damos la pelea, los que seguimos de pie, los que seguimos creyendo en nuestro pueblo, los que seguimos creyendo en nuestra gente. Parecen gallinas. Bueno, acabamos de establecer un programa con viaje de egresados gratis para 220.000 chicos y chicas en toda la provincia de Buenos Aires. Vamos que se puede, a ver. El plan platita. El plan platita. Este es el plan platita. Ya piensan que van a arreglar todo emitiendo billetes. Cada uno de estos billetes que emiten son los mismos, con lo cual después a vos te pagan el sueldo, con lo cual se devalúa el dinero sistemáticamente. Este es el único plan del gobierno para estas elecciones. ¿Qué tal? Buenas noches. La Rosca, como todos los lunes. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Eduardo? Buenas noches, buenas Pablo, noches. ¿cómo están? Yasmín. Todo bien. ¿Cómo andan? Bien, Veíamos recién, bueno, lo que se viene comentando en este intento del gobierno por remontar lo que fue la derrota de las PASO el 12 de septiembre. Mucha plata, mucha emisión. Mucha platita. Mucha platita. Sí, sí. Ahora yo me pregunto, y no lo digo por esto solamente, lo digo por otras cosas y ahora las vamos a ver, si el gobierno inició la campaña para el gobierno o si además el gobierno le empieza a hacer la campaña a la oposición. Lo digo por algunos gestos y en particular por cosas que uno presumía que iban a ocurrir. Director, por favor, el tuit de Aníbal Fernández de hoy. Aquí lo tenemos. El ministro de Seguridad. Sí. No es ministro de Cultura, es ministro de Seguridad. Así es, sí. Hoy escribió un tuit en respuesta a un comentario que había hecho el humorista Nick de La Nación, un colega. Le respondió: muchas escuelas y colegios de la Cava, de la ciudad, reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo, la escuela Colegio Hort. ¿La conoces? Sí que la conoces. Eso se lo dice a Nick. Exacto. ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito, ¿lo conoces? Sí. Es la escuela donde van los hijos. Exactamente. ¿No? Y aparte es claramente una amenaza Sí. de un señor de poder manejando instrumentos del Estado, ministro de Seguridad, frente a un dibujante. Así es. Y yo lo que digo es, Vale. Esto es lo que se creía que en la Argentina había pasado. No. Ya Y va a seguir pasando. había quedado atrás. Va a seguir pasando. Yo lo que digo es, siempre vale una disculpa. Ahora, lo que yo no entiendo es esa disculpa como la que hizo el ministro de Seguridad, decir, si se siente amenazado. No, si se siente amenazado, no. Lo amenazó. No es si se siente amenazado. Lo amenazó. Amenazó al dibujante. Envió un mensaje cuasi mafioso para las hijas del dibujante. Entonces, yo me pregunto si estas cosas se piensan o si el que está en el poder y en lugares de poder como el que tiene Aníbal Fernández, antes de emitir un tuit o una declaración, no piensan lo que están haciendo, porque no tienen idea de lo que significa y del daño y la repercusión que produce la palabra de alguien que está en el lugar donde está Aníbal Fernández. Ministro de Seguridad, en el poder, ¿no? Y Nick le respondió, sí, tengo miedo. Y yo creo que está bien tener miedo, ¿eh? Nuestra solidaridad para Nick. Absolutamente. Y dicho esto, lo que decía antes, era previsible que esto iba a pasar. Aníbal lo ha hecho en otras ocasiones desde otros lugares de la función pública. Y cuando yo decía lo de la campaña y me preguntaba, no lo digo solo por esto, cuando el gobierno dijo, bueno, hagamos un recambio de gabinete para oxigenar y bueno, ver si
hacemos la epopeya de dar vuelta a la elección, invitan a formar parte del gabinete en un lugar clave, como es el Ministerio de Seguridad, a un funcionario con una historia que produjo en parte la gran derrota del gobierno del 2015 en la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, la verdad que es difícil entenderlo con qué lógica política el gobierno hace sus movimientos y si en definitiva esto que uno lo ve como la campaña del gobierno o gestos del gobierno en campaña no termina siendo una campaña paralela y beneficiosa para la oposición. Bueno, es parte de lo que dijo hablando Jaime de oposición. Durán Barba. Dice, bueno, dejá Así que es. trabajen, ¿no? Pero hablando de la oposición y hablando de la provincia de Buenos Aires, tenemos hoy nuestro entrevistado, nuestro invitado. Que es de tu distrito. Exactamente, mi intendente. Jorge Macri. Jorge Macri. Gracias por estar. Gracias por estar. Pablo tiene lo suyo. Bueno, vamos a hablar, vos estabas recién mencionando lo de Aníbal. Aníbal dijo esto cuando estaba ni más ni menos que con el presidente en Tucumán, lo cual para mí suma gravedad al hecho y evidentemente habrá generado mucha polémica en la comitiva del presidente con Juan Mansur en Tucumán. Allá se habló en Tucumán de campaña, del sí y del no. Vamos a hablar un poquito cómo está la campaña, el sí y el no, y quiero que me ayudes. Y lo vamos a discutir. Quiero que me ayudes con eso. Sí. Lo vamos a discutir. Y yo quiero que vos tenés algo de las vacas viejas. Las vacas viejas. Sí, acaban de anunciar, el gobierno acaba de sacar Bien. el decreto por el cual se libera la exportación de lo que se conoce como la vaca china. Son 140.000 vacas, que es, bueno, vaca vieja, digamos, que estaban dentro del paquete de prohibición de exportación de la carne para abastecer la mesa de los argentinos. Bueno, ahora se libera una parte, lo había anunciado, lo había acordado el gobierno con algunas entidades del campo, ¿no? Eso por un lado. Después te voy a hablar... Y bueno, Georgieva voy a se hablar- queda. ¿Eh? Georgieva se queda. Bueno, Georgieva se queda, claro. Estaba Titular del Fondo Monetario. Hoy la titular del Fondo Monetario Internacional estaba, vamos a hablar porque estaba Martín Guzmán allí, el ministro de Economía, mañana se va a reunir con Georgieva, hoy el Fondo Monetario Internacional, comenzando la reunión de primavera en Washington, lo que hizo fue ratificar que Georgieva se queda por ahora. Georgieva se queda porque estaba muy cuestionada por una supuesta maniobra que había hecho cuando era directora del Banco Mundial favoreciendo a China, ¿no? Bueno, ahí hay una gran presión. Está que sí, que no. Estados Unidos hasta ayer se había callado, hoy parece que dice, bueno, está bien, que se quede. Que se quede. Bueno, ¿no? vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de Sí. que hay No, hay nuevo funcionario. un emisario que va a Estados Unidos ahora a la par Con de todo, Martín con, Guzmán. con capa volando. Efectivamente. todo a dar. ¿Y sabés Fantástico. quién tiene la platita esta noche? ¿Quién? Jazmín Bulorini. Sí, siempre, dale. Vamos a repasar, sí, las principales medidas que lanzó el gobierno para poner plata en el bolsillo de la gente. Las que ya lanzó y algunas que todavía están en gatera. Muy bien. Bueno, vamos con Macri. vamos con Jorge Macri. Vamos con Macri. Vamos. Ya. ¿Cómo le va? Cuando ¿Cómo le va, vienen intendente? así Buenas los tres noches. me da como una... ¿Es intimidante? un poco. No. No, pero estamos Sobre todo así manteniendo- sentadito, qué sé yo. Es por Bueno, problema de pero pandemia. Nosotros seguimos manteniendo Esto es protocolo. Muy Esto bien. es protocolo. Y usted más, más grandote que nosotros. Sí. Somos nosotros. Lo que mantenemos los protocolos somos nosotros, digamos. Está claro. Efectivamente. A ver, yo comentaba recién Sí. el tema, no sí específicamente a Aníbal Fernández, pero en general los subsidios, los regalos, esta idea de que con plata se soluciona Ujú. todo, ¿ayuda a la oposición o la oposición tiene que decir, no, bueno, nosotros tenemos Bueno, que tener yo- nuestra estrategia, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá? A ver, varias cosas para decir. Primero, solidaridad con Nick. Lo hice públicamente, lo reitero ahora. Me parece que además de todo lo que dijeron ustedes del ministro, el ministro tiene que entender que los que tenemos una responsabilidad institucional tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Porque si alguien con mucho poder se dirige de esa manera a alguien, habilita a otros, algún gil, algún tarado, algún prepotente, algún violento, a resolver sus diferencias políticas todavía de manera más violenta. Entonces, creo que esto es algo que a veces el kirchnerismo lo subestima. El dedito, el tono, el grito, la amenaza, la culpa puesta en el otro, construye una sociedad violenta donde se confronta y donde muchos resuelven mal. Segundo, darle un mensaje a los argentinos. Yo estoy seguro de una cosa, lo peor que le puede pasar a este país, sobre todo en función de este nuevo gabinete,
es que el gobierno gane las elecciones. Yo creo que además lo mejor es que ganemos nosotros. Pero de lo que seguro estoy convencido es que si ellos han emprendido este camino de juntar a los prepotentes, a los violentos, a los que se quieren llevar el mundo por delante en función del poder que detentan, perdiendo, imagínense lo que harían si ganan. Y digo esto porque hay mucha angustia en mucha gente que dice, bueno, pero ¿y si pierden de nuevo, qué va a pasar? Yo lo que diría es pensémoslo al revés. ¿Qué pasa si ellos ganan? Ahora, Me parece que ese es un tema para reflexionar. En ese sentido, pareciera que el gobierno le está haciendo la campaña, según la visión, inclusive de asesores y aliados a la oposición, le está haciendo la campaña a la oposición, ¿no? Con, por ejemplo, la actitud hoy de Aníbal Fernández, o con algunas decisiones de la vicepresidenta Cristina Kirchner, con lo que fueron el cambio del gabinete. Y todavía antes. Porque si yo como intendente, vos sos vecino del municipio, ¿verdad? Si uno como intendente, cuando ejerce la gestión, pierde una elección, antes de pensar qué hizo mal en la campaña, tiene que pensar qué hizo mal en la gestión. Lo que hubo acá, en esta elección, y este es un mensaje también para nuestra fuerza, hubo un claro mensaje de límite al oficialismo, a quien gobierna nación. Porque el resultado fue generalizado. Se le dijo basta, por acá no. Así no nos gusta. El país al que nos querés llevar y de la manera en la que nos querés llevar no nos gusta. Entonces lo primero que hay acá, no sé si es una campaña que nos ayuda o no nos ayuda. Lo que está claro es que hay una gestión que no ha dado respuestas. Esto es una respuesta a los días excesivos de clases cerradas, el haber impedido el trabajo, haber limitado libertades individuales, la prepotencia, el grito. Además, si quieren ahora, también los cambios de gabinete, el doble comando, el no saber quién lleva el rumbo del país. Pero claramente, si uno como gobierno pierde una elección, y es lo que nos pasó en el 19. El 19 hubo un mensaje a nuestro espacio político que dijo, no alcanzó, que pase el otro. Y acá hay algo bueno que está pasando en la Argentina. La gente se está animando a votar sin miedo y apoyar la alternancia. Y eso es muy importante. Ahora, casos como usted menciona la palabra alternancia y tiene que ver con algo que dijo Pérsico el otro día en la cancha de Nueva Chicago, donde se vio el presidente en una cancha llena de gente. Y hoy lo de Aníbal Fernández. Digo, ¿estos son pequeños cajones de Herminio Iglesias del oficialismo? No lo sé, yo creo, de nuevo, insisto, si ellos estuvieran gestionando bien, si la gente estuviera viviendo bien, si hubiera bienestar, si hubiera una percepción de porvenir, de futuro, bueno, por ahí esas cosas serían anecdóticas. De hecho, la Argentina convivió con ese estilo mucho tiempo votando al kirchnerismo. Hoy lo que no hay es solución a los problemas reales de la gente. La inseguridad, digo, a ver, tenemos un ministro de seguridad que tiene tiempo para hacer un tuit, es de seguridad. Si hay un área que está prendida a fuego en la Argentina, es y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en Rosario, y en Santa Fe, y en las fronteras, y la droga. Digo, o sea, si hay laburo que tiene alguien, es ese. Y mira tweets para responderlo de manera prepotente, amenazante. Entonces, yo lo que digo es, lo primero que ha fracasado acá es la gestión, y hay un claro mensaje al gobierno, y nosotros no nos la tenemos que creer. Hemos sido elegidos como el mejor vehículo de ese mensaje, pero tenemos que ser humildes, respetuosos, porque también en nuestro espacio hay mucha diversidad, se votaron muchas listas de muchos municipios, no hay un único ganador. Nosotros tenemos que demostrar ahora la capacidad de unir todo eso sosteniendo diversidad. ¿Eso qué quiere decir? Si yo gané, no corro al que salió segundo. Mucho de lo que el segundo me aportó es lo que me permitió ganar. Provincia de Buenos Aires, Diego hizo una gran elección, pero Facundo Manes sumó un montón de votos de gente, y lo veo en Vicente López, de gente que antes tal vez no nos había votado, mucho menos en una PASO. Tal vez nos había llegado a votar en una general o en un balotaje a Mauricio en su momento, pero no en una PASO. Entonces, tenemos que ser respetuosos y valorar esa diversidad. Me parece que hay dos mensajes, insisto. Un mensaje al gobierno que le dicen que no, y a nosotros que le dicen, bueno, sí, pero con humildad. Usted decía recién, o hablaba de la posibilidad de que el resultado sea revertido. ¿Lo creen efectivamente eso? Pensemos que hay un tránsito queda ahora un mes, hubo un tránsito de 60 días, entre una elección que está bien, fue una elección de internas, pero que de alguna manera
radiografía del estado de ánimo de una sociedad, y la elección definitiva. ¿Ustedes creen, y usted marcaba recién el tema de la gestión, determinados gestos que acompañan la gestión, ¿usted cree que con este camino el gobierno puede revertir la derrota del No lo 12 sé, de septiembre? lo van a intentar y nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, que es seguir siendo el mejor vehículo que represente un límite al kirchnerismo, un límite en el equilibrio de las cámaras, no solo en la de diputados, sino en el Senado también. Yo creo que es difícil. En realidad el mecanismo este de la platita habla más del kirchnerismo que de la gente. Porque uno utiliza las herramientas para convencer al otro con las que probablemente sería convencido uno mismo, ¿no? Yo creo que te puedo seducir haciendo las cosas que me gustan a mí, ¿no? O que me gustaría que me hagan a mí. Evidentemente, cuando Goyán dice o expresa lo que alguien le dijo y le parece una gran idea, con platita lo resolvemos, habla más de Goyán que de los argentinos. Sí. Y esta primera gran encuesta, que es la PASO, dijo eso. Ahora, nosotros podemos repetir el resultado, de nuevo, si tenemos la capacidad de sostener diversidad. Provincia de Buenos Aires 2 listas, Ciudad de Buenos Aires 3 listas, Santa Fe 3 listas, Córdoba muchas. Digo, la gente votó a muchos de nosotros, no a uno solo. No es como el fenómeno, ¿se acuerdan? 2009, Provincia de Buenos Aires, Arica, Alicate. Fue un fenómeno, Provincia de Buenos Aires, y muy concentrado en una figura, en una persona. Esta vez es distinto. Entonces yo creo que tenemos que ser responsables y administrarlo de manera diferente. Ahora, Macri, el plan La Platita se complementa con el plan El Calefón, con el plan La Atención, con el plan... Digo, ¿ustedes qué le enfrentan a eso? Porque es claro que lo que trata de entender o a lo que trata de atender es necesidad de la gente, de parte del sector de la población que necesita calefones, que necesita ladrillo, que necesita cosas para vivir. Pero mucha de esa gente sabe que eso es una curita, es una solución de hoy. No resuelve el problema profundo. Lo van a agarrar, obviamente. Bueno, sí, hay duda. Como corresponde, porque lo necesitan. Pero no necesariamente se va a comprar el voto de esa manera. Yo creo que hay algo que se ha roto y hay algo que ha nacido. Se ha roto el temor a que solo ellos sean los que gobiernan, ¿no? Y este es un legado importante del gobierno de Mauricio Macri. A veces él lo percibe como una cosa menor. Pero haber logrado terminar un mandato en tiempo y forma, de manera institucional, sin ser del kirchnerismo o antes peronista, le ha dado mucha libertad a la gente para votar sin miedo. El segundo dato que para mí se rompió es que la gente ya es consciente que con esta plata que le dan, pero que uno no se gana, pierde libertad. Y esto lo vivo todos los días en Provincia de Buenos Aires. La cantidad de gente que me lo dice, el otro día en Moreno fue brutal, un comerciante me señalaba la fila que había en el Banco Nación. Me decía, hay gente que va a cobrar planes. Dice, yo sé que lo necesitan. Pero ¿sabes qué? 1 año y medio estuve yo peleándola acá y no me tiraron un centro. Es más, me atrasé en las cargas sociales y me cobraron 70% de intereses. ¿Sabés qué siento yo de este gobierno? Me decía él. Que quieren que yo esté allá. Pero yo quiero estar acá. Y es más, me dice, hay muchos de aquella fila que quieren estar acá. Yo creo que lo que hay, cada vez más, es un grito de dignidad, de libertad, de una discusión muy profunda en la Argentina. Siempre la economía intenta poner plata en el bolsillo de la gente, pero el cómo empezó a ser relevante para el argentino. Y esto porque no da lo mismo si te la ganás que si con trabajo que con plan. Exactamente, porque todos nosotros trabajamos, tenemos la alegría de poder trabajar de lo que nos gusta. Y uno se llena no solo en función del dinero con el que puede subsistir o pasarla bien, además volver a casa, contar sus historias, aprender, superarse, vivir. Esa Argentina digna también se está revelando. Y contra esa Argentina digna, ¿usted cree que atenta a esta idea de Kicillof de los viajes egresados? Porque usted salió a contestarle duramente y ellos también le contestaron. Digo, ¿esto se inscribe en este esquema, pero desde la usina bonaerense? Sí, es más de lo mismo. Yo digo, a todos nosotros nos gusta que... Yo tengo hijos, me encantó que los que fueron terminando se puedan tomar un viaje egresado. ¿Cómo no? Ahora, un viaje de egresados es el final de un camino que tiene que ver con estudiar,
con el esfuerzo, con superarte. ¿Y quién les cercenó la chance de estudiar a los chicos que hoy se tienen que ir de viaje egresados? El gobierno de la provincia. Les impidió ir a clase de manera brutal, excesiva. Pero además hay otro dato que tiene que ver con las prioridades. Con esa plata, yo lo dije en un tuit, pero digamos, más de miles de baños arreglados en escuelas públicas, miles de aulas conectadas, muchas cosas son las que se podrían hacer. Pero un dato más, el Programa Nacional para recuperar los chicos que dejaron escolaridad y vuelvan, insume 5.000 millones de pesos en todo el país. Este programa de egresados, 6.000 solo en la provincia. Miremos, esa es toda una definición de prioridades. Claro, ¿cómo cree uno que ayuda a la juventud? 5.000 millones de pesos, con lo cual deben ser alrededor de 2.000 para la provincia de Buenos Aires para el retorno a clases y 6.000 millones de pesos para que nos vayamos de viaje. Usted recién habló de que había gente que le decía o le planteaba dudas o temores sobre el día después si el gobierno vuelve a perder. Sí. ¿Usted qué piensa en la hipótesis de que el gobierno pierda? ¿Puede haber una implosión? Si hay una implosión, ¿qué papel tiene que jugar la oposición en ese momento? Yo no creo que vaya a haber una implosión en el gobierno. Creo que el ejercicio de poder lo hacen con un estilo pobre, si quieren. Este reagrupamiento de este nuevo gabinete es una demostración de poner a los duros, a los fuertes, no necesariamente a los que han gestionado mejor. Pero de nuevo, yo, como siempre en la vida, lo que hay que analizar es cuál es la otra opción. A veces uno tiene que optar por un mal menor. Sí. Yo creo que si este gobierno gana y por haber puesto un poquito de plata en la calle, siente que se le avala todo el camino recorrido y este gabinete nuevo y la prepotencia y el amenazar, y ahí tenemos un problema mucho más grave que el aprendizaje brutal que va a tener que hacer el gobierno si reconfirma o se confirma en una elección que perdió las elecciones. Ahí tendrán que corregir rápido y nosotros tenemos que estar en el Congreso apoyando las alternativas y las propuestas que sean buenas, frenando las que sean malas y proponiendo buenas nuestras. Porque hay algo interesante en esto de la alternancia. Vieron que en la Argentina muchas veces hablamos de las políticas públicas, el pacto de la Moncloa, etcétera, etcétera. La manera más seria y sostenida en el tiempo de construir política pública es la alternancia. Porque si yo tengo la percepción de que puedo ser gobierno dentro de 2 años y el gobierno presenta un buen proyecto de ley, lo voy a acompañar porque creo en el país, pero además porque quiero esa herramienta para cuando gobierne. Y las propuestas de ley que presentemos van a estar pensadas para que le sirvan a este gobierno, pero también porque las voy a heredar yo cuando me toque gobernar. El problema que tiene la Argentina de falta de políticas públicas, en parte ha sido la ausencia de alternancia, porque pone a la oposición en una postura cómoda de poner palos en la rueda porque nunca llega, y al oficialismo en tratar a la oposición como si todas las propuestas fueran malas. En ese sentido, y en términos de oposición, María Eugenia Vidal dijo que si logran la primera minoría en diputados va a pedir la presidencia de la Cámara. Es una opción. ¿Cómo lo es ve? una opción. Depende para qué. A ver, como todo cargo, depende para qué. Es la línea sucesoria, ¿no? Está en la línea. Sí, está bien. Habitualmente la tiene el gobierno. Sí, es poco probable, pero el reglamento habilita que la primera minoría tenga ese lugar. Si el objetivo de tener ese lugar es garantizar tratamiento en labor legislativa de todos los proyectos, igualdad de oportunidades para proyectos de bloques menores que de mayores, una democracia real dentro del recinto, bienvenido. Si es nada más que nos estamos peleando por un lugarcito, por un sillón ahí arriba en lugar de acá abajo, no. Sí, de nuevo, si el gobierno sostiene este sistema de querer gobernar solos, como si no existiéramos otros que también gobernamos, esta ha sido parte de la discusión con el gobierno de la provincia durante todo este año y medio, casi 2 años de gobierno. El gobernador Kicillof cree que el único que gobierna la provincia es el gobernador. Y la verdad que una provincia la gobiernan
el gobernador y los intendentes. Macri, usted en este... Si ellos entienden ese mensaje de trabajar en equipo y que nosotros también existimos, pueden tener la presidencia y trabajamos bien. Y si no, podemos pedir la presidencia nosotros, perdón. Usted en este programa criticó fuertemente a Santilli en su momento que se hablaba de que iba a ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Y ahora se habla de que usted podría ser ministro de Larreta. ¿Cómo es esto? Primero, yo no lo critiqué a Diego. Yo lo que critiqué y sigo sosteniendo, creo que aprendimos y mejoramos, es cuáles son los mecanismos que nos damos dentro de nuestro espacio para definir las tomas de decisiones. Yo tenía una postura, otros tenían otra. Yo puedo no tener la verdad revelada. Se impuso la decisión de que sea Diego. Ese día me puse a laburar para que Diego haga la mejor elección posible y que nuestro espacio gane provincia, como lo hice siempre, porque creo en eso. Más que en el yo, creo en el nosotros. Yo no tengo ninguna propuesta, Horacio, de integrarme al gabinete. Hoy tenemos un gran objetivo, que es ganar la elección mientras seguimos gestionando, y creo que la mejor manera de ganar la elección es gestionar bien, además de hacer campaña. Sí creo, y hay algo que todas estas tensiones en torno a la discusión de cómo resolvíamos la candidatura nos pusieron en una discusión interesante con Horacio. Ahora, uno de una discusión como esa puede salir con la relación fortalecida o rota. En nuestro caso salimos fortalecidos. Y la verdad es que muchos de los problemas eternos de la provincia, la ciudad, es que uno lleva la pelota hasta un límite y dice que del otro lado es culpa del otro. Y la gente dice, pero loco, yo, qué sé yo, es una vereda, ¿no? Me pasa con San Isidro, de un lado de la vereda de Paraná, y San Maipú y Isidro, del Cabildo. otro, ¿eh? Maipú y O Maipú Cabildo. Cabildo con la ciudad. Entonces, hay temas que hay que encararlos trabajando en conjunto. Eso es algo en lo que quedamos a hablar después de la elección. No necesariamente eso supone un ministerio, definitivamente no la creación de nuevas instancias que supongan más gasto para el Estado, es lo último que deberíamos hacer, generar nuevas instancias de gasto. La Argentina no resiste más gasto público, sobre todo del ocioso, del burocrático. Es algo que vamos a hablar en su momento. Usted hablaba recién, y lo repitió, sobre las bondades, el supuesto aprendizaje social en torno a la alternancia. Sí. Yo le pregunto, ¿es alternancia o es insatisfacción de mayorías que duran poco tiempo y a las cuales el gobierno, la sociedad castiga? Porque si usted mira el recorrido del 2009 para acá y saquemos el 2011 porque fue un hecho excepcional, en general hay una tendencia a que aquel que gobierna tiene muchas dificultades de satisfacer la demanda que la gente tiene y exige. Sí, y eso tiene que ver con la falta de respuestas concretas, pero la alternancia tiene que ser una opción. Eso está claro. Lo que quiero decir es, sí, pero la alternancia dentro del mismo espacio político no es una opción. Es una falsa alternancia. Quiero decir, hemos dado vuelta muchas veces dentro del propio kirchnerismo o antes dentro del propio peronismo. Un partido único no es bueno para ningún país. Claro. Entonces, que haya una alternancia me parece que es sano. La gente tiene menos paciencia, sin ninguna duda. Hay deudas que tiene la democracia con la sociedad que son brutales. Cuando uno analiza los niveles de pobreza, cuando empezó Alfonsín a hoy, 7 al 50, o mirando a los niños, al 74% de los chicos bajo la línea de pobreza, digo, en provincia de Buenos Aires, ¿no? Esos números son tan brutales que tratar de entender por qué la gente no tiene paciencia sería ocioso. En el mundo cada vez hay menos paciencia también. La gente está buscando respuestas rápidas. En la Argentina creo que tenemos un problema agregado, que son las elecciones intermedias. Periodos cortos con elecciones intermedias son una combinación compleja. Uruguay, Chile, que fueron a periodos más cortos que 6 años, quitaron las elecciones intermedias. Parece que eso permite a quienes gobiernan tener más tiempo de poner foco en la gestión. Pero bueno, así está la Constitución. Pero eso explica parte muchas veces de los problemas que tenemos en la Argentina. Hay algo de la campaña del oficialismo que es ir contra Macri, ir con el tema de la deuda, concretamente, ¿no? Sí. En el caso de Macri, bueno, usted tiene algo que ver, ¿no? En el caso de la deuda, ¿cómo cree que se está superando esto de que la oposición pudo lograr en Las PASO un buen resultado, a pesar de esta crítica fuerte del gobierno y a pesar de lo que implica
para la Argentina, concretamente el año que viene, un alto nivel de vencimiento? A ver, yo creo que muchos de los argentinos saben que el cuento de la deuda en la Argentina viene de muchos años, porque somos un país que hace tiempo que gasta más que lo que debería. Y ese es un sistema que no se sostiene en el tiempo. Te preste uno, te preste otro, digamos. Vos podés decir, ahora le debemos más al Fondo Monetario, y yo te puedo decir, sí, pero antes le debías más a los argentinos, o saqueaste los fondos de pensión, o usaste al ANSES para prestarte a vos mismo y no se notaba tanto, pero también habías entregado a un país quebrado, digamos. Lo cierto es que el crecimiento del déficit que tuvo el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue brutal. O sea, ella toma un gobierno prácticamente con equilibrio de cuentas y entrega 7% de déficit. Creo que el gobierno de Mauricio intentó hacer un esfuerzo muy grande en achicar ese déficit, con un esfuerzo, y en eso yo soy muy crítico, mal repartido, me parece a mí. Creo que fuimos excesivamente generosos con algunas minorías quejosas y le pedimos mucho esfuerzo a una clase media esforzada que confiaba en el país al que queríamos ir, pero no llegó. Y yo no puedo hacer un juicio de valor respecto de que esa gente, aunque creía en ese país, haya soltado antes, porque muchas veces la agenda te la marca el hoy. Entonces, creo que ese es parte del aprendizaje nuestro, que no tiene que ver con maldad, tiene que ver con aprender. A mí también me impresionaba cuando los movimientos sociales salían del Ministerio de Desarrollo Social y eran más amigos que nosotros mismos. Algunas de esas cosas las tenemos que corregir. Tenemos que aprender de eso. Creo que repartimos mal las cargas. Ahora, la Argentina viene endeudada de hace tiempo y tiene que ver con, como le pasaría a cualquier familia, a cualquier empresa, y le pasa a cualquier país, si gastás siempre más que lo que generás más deuda. Macri, muchas gracias por estar Muchas esta noche. gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Buenas noches. Nosotros nos vamos Yo te sigo. Volvemos. No te puedes perder acá, ¿eh? No, pero te No. sigo. Es muy cortito el trayecto. Corta, no pasa pero- nada. Bueno, pero por ahí se pierde. ¿Te sigo a vos? No, yo te sigo a vos. No, porque yo quiero saber, Dale. el otro día contábamos acá en el canal, el gobierno cambió después de una derrota, volaron Juan Courel, encargado de la campaña, un hombre que venía asesorando a Cafiero, Alberto Fernández, y tomó la batuta Antoni Gutiérrez Rubí, un catalán que trabajó con Cristina en la campaña del 2017, Unidad Ciudadana, y que trabajaba y trabaja con Sergio Massa. Y esto que estás viendo es en qué se convirtió la campaña. Dejar el no. ¿Qué es el no? El no. El no podés salir, el no podés reunirte, el no podés hacer una fiesta cuando nosotros Sí. la hacemos. Ahora es todo sí. El presidente y toda la campaña oficial tienen que decir que sí a todo. Un recurso, que no se enoje el señor catalán Gutiérrez Rubí, No, bastante usado en el mundo, ¿no? Bastante. El sí se puede. Y muy parecida a la campaña de Pedro Sánchez en España, que algunos dicen que copy-paste y la puso acá. Bueno, Sí. está bien, tampoco pueden inventar todas las campañas algo distinto. Yo lo que conversábamos antes, Ujú. digo, en un escenario donde vos perdiste una elección mal, vos convertís una elección legislativa casi en un plebiscito. Claro. Vos estás diciendo sí o no. Ujú. Y vos ya perdiste. Es que perdiste, bueno, ahí estoy peleándola. Perdiste mal. Entonces, me genera esta duda. Seguramente Rubí sabe mucho más que yo. Yo tengo el derecho a plantear la duda. Simplemente, si es una estrategia adecuada para un gobierno que ha perdido mal la elección precedente. Y tiene que ver con lo que por ahí le preguntabas al final a Jorge Macri de cómo siguen estos 2 años. Bueno, si pasa lo que muchos temen, por algunos dicen, en el gobierno te dicen firmo el resultado de la PASO. Sí. Firmo eso. Ni siquiera el empate. Porque me parece que esta campaña no funciona porque errores como la cancha de Nueva Chicago, como lo de Aníbal Fernández, puede acentuar la derrota. Entonces, ¿qué pasa si el no es contundente? Bueno, obviamente a Gutiérrez Rubí le van a decir muchas gracias, señor. Sí, pero usted Rubí Vaya va a allá. cobrar y se va a retirar y Por se va a quedar en supuesto. Barcelona. Irá a tapear a Barcelona perfectamente con nuestra amiga Noelia. Pero el tema es qué pasa ante el frente de todos. Bueno, acá está la gran discusión y en esto te voy a seguir yo a vos de vuelta. Es qué pasa después de una derrota en el frente de todos. Digo, yo no sé si la derivación será necesariamente una implosión.
Digo, una derrota que se repita en los términos que se dio el 12 de septiembre es una crisis de gobernabilidad, sin ninguna duda, porque este Frente de Todos, que tiene un presidente que no lo es y una líder que está muy herida, tiene una base además de una estructura absolutamente heterogénea. Entonces va a ser muy difícil sobrellevar la posibilidad de una derrota en los términos en que se dio el 12 de septiembre. Si vos me decís, bueno, el gobierno recupera, emparda la provincia de Buenos Aires, creo que es todo. Si el gobierno arrima a la provincia de Buenos Aires, aunque pierda la elección nacional, que seguramente la pierde porque no creo que los valores de los grandes distritos se modifiquen, pero si emparda la provincia de Buenos Aires, yo creo que ahí tienen un margen. Ahora, el escenario de una derrota muy fuerte me parece que es un escenario de crisis de gobernabilidad en la Argentina, diría, con excepción del año 75, la primera que se plantearía con un gobierno peronista. Igual también llama la atención, y esto lo miro a Dani, es... Año 75. ¿Sí? Me fui lejos, ¿no? Y te fuiste lejos. ¿Vos te acordás qué pasó en el 75? Sí, pero no tiene nada que ¿Cómo ver se con llamaba? ahora. El Rodrigazo. Claro. Claro. Bueno, por eso... Pero bueno, pero la derivación fue un golpe de Estado que hoy no existe. Sí. Claramente. Es decir, el peronismo, la oposición, lo institucional va a tener que resolver como se resolvió en el 2001. Uno dirá con parches, de una manera poco prolija, es verdad, pero finalmente se logró sortear esa gran crisis. Bueno, para eso la clase dirigente, gobierno desde ya y oposición también tendrán que ver de qué manera sobrellevan la posibilidad de esta crisis, ¿no? Sin duda. Exactamente, y por eso mismo digo, ¿qué cambios tienen efecto? Porque digo, Roberto Feletti, ¿qué le van a pedir? ¿Resultados en 30 días? Es absurdo. ¿A quién le podés pedir resultados en 30 días en cualquier rubro? Y bueno, menos en la inflación. La Argentina, ¿no? Yo digo, que lo decía antes con Aníbal Fernández, ¿no? Yo digo, vos necesitas, como decías recién, cambiamos el eje de campaña, ahora es sí en lugar de no. ¿Y qué necesitas? Bueno, refrescame un poco el rostro que tengo. Y vos lo traes, Aníbal Fernández. Lo traes a Feletti, que ya estuvo y viene de la época de Aníbal Ibarra, que tampoco es que estuvo antes y nunca más. Digo, falta Débora Giorgi. Bueno, todo, precisamente ¿no? Digo, eso está bueno lo que decís, porque vos fijate estas caras y ahí le quiero preguntar a Daniel esto. Digo, ¿quién llevó el nombre de Feletti? Algunos dicen que Feletti, igual que Débora Giorgi, que formaron parte del gabinete de La Matanza. Sí. ¿Y qué estaba haciendo Feletti ahora? Estaba siendo secretario administrativo del Senado y el Senado lo maneja la vicegobernadora, que es Verónica Magario. Algunos dicen que fue el intendente Fernando Espinosa el que le llevó el nombre a Alberto y a Cristina, porque Espinosa no hace nada sin hablar con Cristina, y de ahí sale el nombre desde la política de Feletti. de Feletti. Lo miro a Daniel, que es el experto en temas económicos. Yo tiro... Yo no, dicen- yo creo que, no conozco el recorrido, conozco el vínculo de Feletti con la vicepresidenta. Claro. El recorrido puede haber sido ese perfectamente. Sí, pero bueno, lo concreto más allá de cómo llegó Feletti está, se fue Paula Español. Hay dos cosas respecto de Paula Español. Es otra funcionaria más que deja un puesto en el Estado y estás va a tocando otro un puesto en el tema, Estado. ¿No? Este es un gobierno No se va nadie con acá. honrosísimas excepciones. Sí. Yo puedo recordar dos. Una larga de hace mucho tiempo, otra reciente, que se han ido y no han ido a ningún lado. Se han ido. María Eugenia Bielsa fue una, está en Rosario, trabajando. Sí. Felipe Solá hasta ahora se retiró de canciller. Hasta ahora, No, ¿eh? bueno, estoy diciendo hasta ahora. María Eugenia Bielsa hace mucho que se fue y no fue a ningún lado. Le ofrecieron, ¿eh? Le ofrecieron un cargo en el exterior y dijo que no. Felipe está fuera. Hay embajadas... No, un montón. Ahora, lo que dice Daniel es cierto, ¿no? Da la impresión que esto es una calecita. Salís de un lugar y vas al otro. Bueno, Entonces, está Santiago Cafiero, deja la jefatura claro, del se va. gabinete, va A a ver, la te Cancillería. concedo lo de ¿Eh? Cafiero desde Sí. la simbología del poder político y lo que representa para Alberto Fernández. Ahora, que Paula Español se hubiera ido a su casa, yo creo que no afectaba a nadie. Bueno, A Paula Español, sí, le a Paula afectaba a Español, Paula sí, Español, y claramente. también me parece que un poquito a la imagen del gobernador Axel Kicillof, ¿no? Porque Paula Español, muy Kicillof. Sí, claro. Acá viene Feletti, que bueno, estuvo en el gobierno con Vudú, entre otros cuando era ministro de Economía.
muy Cristina Kirchner, muy cámpora, Seguro. un hombre muy de los controles, ahí estamos viendo la imagen de dos personajes fuertes en este momento del gabinete. Recién hablábamos que Mansur va a viajar para apuntalar al ministro de Economía, Martín Guzmán. Primero eso, lo que vos decís. Va a apuntalar a Washington, a Estados Unidos. Y yo creo también que si existe, como existe el deseo de la foto de Alberto con Biden, Cafiero solo no va a poder. Bueno, probablemente Mansur lo pueda ayudar. Tiene buenos contactos, ¿eh? Sin ninguna duda. Buenos contactos. Mansur en Estados Unidos, no tengo ninguna duda. Bueno, por eso va a ir a seducir inversores probablemente a Nueva York. Aparte de eso, bueno, estábamos con la otra imagen que era Feletti, que llega como secretario de Comercio. Feletti, un hombre que ya lo dijo claramente, que le gustan los controles. Es curioso, llega en un momento en el cual va a combatir la inflación con los controles, lo que implica volver a un diagnóstico por parte del gobierno de que los culpables de la inflación son las empresas, los supermercados, los formadores de precios, y que el Estado no tiene nada que ver. El Estado que tiene pisado el dólar, tiene pisadas las tarifas y que por lo tanto no tiene nada que ver. Bueno, esto llega en un momento en el cual, por un lado, el gobierno lo que dice es, dale bomba a la emisión, gastá el plan platita, de lo cual nos va a hablar en un ratito Jazmín, eso por un lado, con el cual, bueno, hay más consumo y demás, y por el otro lado, taponar los precios, ¿no? Feletti entró duro, porque ya digo, claro, es un duro, porque ya entró duro diciendo, bueno, voy a convocar a los empresarios, voy a convocar a los comerciantes, pero que no se vengan a victimizar, dice, porque acá la única víctima es el pueblo, ¿no? Es una definición política clara. Claro, el tema es, Feletti, ¿lo consultaron a Guzmán, lo consultaron a Culfas por Feletti? ¿No? No, ahí metiste el dedo en la llaga. No, el dedo en la llaga no, porque claro, es el secretario de Comercio, algo debe tener que ver. Guzmán es el... A ver, vos lo sabés mejor que yo, mucho mejor que yo. Guzmán es el ministro de la deuda y veremos si llega a buen término. Es en parte del gobierno, en una de las porciones del gobierno, una de los fragmentos del gobierno, dicen, Guzmán es el ministro de las finanzas y a eso se tiene que dedicar. Como si un ministro de Economía pudiese resolver el tema financiero sin que se resuelva el tema de la producción, el tema de la caja del tesoro, sin que se solucione, por ejemplo, el tema de la inflación, ¿no? O sea, este tema. Ahora, así que, y después, bueno, Guzmán, lo que tenemos es Guzmán, ahí hay una imagen que la tenemos Guzmán y Cristalina Georgieva, como DiCaprio, en Titanic, están los dos en situación difícil. ¿No? Cristalina Georgieva, que hoy recibió el mensaje de que podría ser mantener su cargo de titular del Fondo Monetario Internacional, a pesar de estar cuestionada por esta ranking en el Banco Mundial que habría favorecido a China, de eso está acusada. Y Martín Guzmán, que bueno, tiene el tema de que llevó adelante el reclamo argentino de que se baje una sobretasa que cobra el Fondo Monetario Internacional a los países que durante mucho tiempo mantienen una deuda alta con el organismo, como es el caso de la Argentina. Bueno, hoy el mensaje del Fondo Monetario Internacional fue claro, fue así, claro. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Mañana está la reunión de estas dos personas que están ahí, los dos de alguna forma, sobre una situación inestable, donde, bueno, en febrero de este año, Martín Guzmán dijo, no, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional avanzan. Sí, bueno, fue en el momento donde empezó la pelea con Basualdo. No, pero fue donde el ministro se peleó con Basualdo, dijo, no, Basualdo se tiene que ir, porque no quiere aumentar las tarifas. Basualdo sigue estando. Sigue estando. Y las tarifas aumentaron 9% y ahí quedaron congeladas. Bueno, con menos poder, Guzmán mañana va a intentar ver si se puede llegar a algún tipo de mantener la expectativa de que la Argentina puede llegar a algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es importante esto? Porque el año que viene hay vencimientos por 18.000 millones de dólares. Argentina, lo dice el presidente, lo dijo la vicepresidenta, no tiene la plata. No se trata de tener la plata, el problema que tiene la Argentina es que no tiene capacidad de que le refinancie. ¿Sabés quién tiene la plata? ¿Quién? Jazmín con la platita. Obvio. ¿Cómo está? Jazmín Bulorini. Bueno, vamos a repasar, en verdad... Vos tenés toda. Sí, acá, en esto. No, digo, tenés todas las medidas que implican
Las que se beneficios. anunciaron, sí, y otras que todavía están en calidad de proyecto, propuesta, que ahora vamos a ver. Empecemos a verlas para repasar, porque la Dale. verdad es que son bastantes. Es interesante porque apuntan a distintos públicos. A ver. Acá tenemos una de las primeras, que fue el incremento en el salario mínimo, que fue a días nada más de haber perdido la elección. A los 2-3 días se anunció el incremento del salario mínimo de un 16%, actualmente ahora quedó en Sí. 32.000 pesos. Pero ¿por qué es importante también el tema salario mínimo? Porque impacta muchísimo en los cálculos, por ejemplo, de algunos programas como el potenciar trabajo, Eso. porque impacta en las jubilaciones. Entonces es un punto que se toca y directamente va a implicar o va a activar aumentos en otros sectores. Vamos también el aumento en el piso Piso de ganancias y de lo de- 150.000 a 175.000, y todos indican que en diciembre por ahí va a ser necesario otro retoque. La jubilación anticipada para aquellos que tienen 30 años de aporte pero que todavía No no llegan cumplieron a la la edad. edad. Bueno, hasta 5 años antes, las mujeres a partir de 55, los hombres a partir Pero, de perdón, 60. antes de continuar Sí. con esto, todas estas cosas, ¿qué tiempo de desarrollo? Digo, a ver, para que una persona que tiene los 30 años de aportes pero tiene 55, para que salga el procedimiento de jubilación y qué sé yo. Sí, va a llevar tiempo, pero el Bien. anuncio está y es una... Claro. Ah, Dentro de vos poco, decís- dentro de poco se va a anunciar un Yo pensé- plan yo pensé de que era verdad. 500.000 viviendas, de construcción de 500.000. 500.000 viviendas. Claro. Bueno, 500.000 eso- en 5 años, no sé. se verá. Bueno, continuemos. exención impositiva para ahorros en pesos. Fomentar el ahorro en pesos. No pagas ganancias y ni bienes personales para plazos fijos, para fondos comunes de Sí. inversiones, fideicomisos. Bueno, a mí lo que me parece interesante es el salario mínimo, por ejemplo, apunta a quienes cobran un salario mínimo, ganancias, ya es otro nivel de público, jubilaciones. Aquellos que Sí. tienen ahorros y por ahí no quieren, el gobierno quiere evitar que pongan en dólares o qué más, bueno, invertís, tenés que te sobra. Digo, están tratando de apuntar a distintos. Blanqueo de empleo doméstico, que también fue hace poco que Sí. se anunció. Ya se había hecho uno. Ya se había hecho uno, bueno, ahora otro. El gobierno paga entre el 30 y el 50%, si vos blanqueás a quien trabaja en tu casa, por Y toda la 6 gente meses. que blanqueó durante estos años, ¿qué pasa? Nada. Bueno, ese es uno de los Beneficio- puntos beneficio principales cero. de las críticas de la oposición, en todos los beneficios. Va a decir que yo Siempre- soy opositor. No, pero a veces bueno, no. apuntan. ¿Por qué apuntan? Porque siempre dicen, y a los que cumplen, nunca Es nos una- premian a es los un- que Perdón, ¿es una cumplen. verdad o no es una verdad, Dani? Vos que sabés de economía. El que cumple. Sos Contreras. Y a los sos que están en opositor, blanco sos también. Contreras. Bueno, está bien. No te lo Puede ser, queríamos que tenga, decir puede así. ser que tenga una mala noche. Van pero del bueno. Boy. No, pero es cierto. Bueno, flexibilización al cepo ya Sí, lo que decía contó. recién Daniel. El incremento del salario familiar por hijo, que esto es para los empleados registrados, no es Sí. AUH, no es AUH. Extensión del REPRO, que es un programa de reactivación productiva. Vamos a la segunda Vamos a placa, otra porque placa. tenemos más medidas todavía. No, de estamos, inyección. pero como... Ahí está, mira. Bueno, eliminación de exportaciones de servicios, que son las fintech, las empresas que Sí. exportan. Bueno, ¿no? ese La caso ley es del típico. conocimiento. Eso empieza a regir el año que viene. Claro, Ah, esto directamente es un anuncio ahora para el año que 2022. viene. Bien. Bueno, créditos a tasa cero para monotributistas y pymes. Los previajes se para extiende. jubilados. Claro, porque ahora el previaje común te devuelven un 50% para gastar igual en Sí, turismo, sí. pero para los jubilados el retorno, digamos, es del 70%. Y llegamos a un punto hiperpolémico que se conversó todos Sí, estos lo de días, la- que es el los- viaje lo hablaba gratis de recién, egresados Jorge en Provincia de Buenos Aires. El Banco Provincia también apunta con la cuenta de la billetera electrónica que tiene la Provincia de Buenos Esto, Aires. Banco perdón, Provincia. Esto lo había inaugurado María Eugenia Vidal, no te iba a y era decir. del descuento del 50%. Sí, sí. Bueno, ahora en supermercados y algunos mercados del barrio, 40% de descuento. Ahora entramos en hipótesis. Nuevo IFE. No ¿Se se acuerdan cuando Ay, todavía. no se sabe? Lo anunció pero Alberto está- Fernández, pero no está. Claro, Alberto Fernández le prometió incluso a la mujer que se le acercó, ¿se acuerdan? En Avellaneda. Y le Sí, dijo, sí, bueno, estamos ella le dijo, viendo. estamos viendo, bueno, se habla de que va a ser de 15.000 pesos. Hay varias elucubraciones, todavía no está anunciado. Y dos Los reconversión de proyectos planes de Sergio empleo. Massa, Sergio Tomás Massa. Reconversión de planes sociales en empleo y amnistía fiscal para pymes. Bueno, este es un punto, por ejemplo, lo que plantea la oposición es amnistía fiscal de hasta 100.000 pesos para las pequeñas, micros y demás, que no cumplieron. Ellos ya presentaron incluso un proyecto para los mismos, digamos, un crédito fiscal de 100.000 pesos para los Para que los mismos. cumplieron.
Así que imagínense que si igual no salen las leyes en estas semanas, todos proyectos Igual- van a tardar. Igual van a tardar mucho. Por eso, Van a tardar mucho. estamos complicados. Igual por hablando eso. de platita, director, a ver, póngala. ¿Vamos a ver lo que pasó este fin de semana? Este fin de Entonces. semana largo, ¿Dónde? con la platita. Ah, Con la claro. platita y lo que ha sido el flujo turístico muy importante, 4 turismo, millones, Fin de... casi 4 millones fin de 300 mil Extra Life. personas. Sí. Ahí están, esta es información, está puesto del CAME. Vos tenés 1.650.000 turistas, después hay 2.620.500 excursionistas que le ponen... ¿Cuántos hinchas tiene excursión? ¿Viste? Yo, el bajo está lleno. No, es la gente que hace turismo del día, Claro. pero que se moviliza, gasta. Por eso Escapadas. lo cierto es que cuando vos mirás el gasto diario per cápita, entre los turistas 2.700 pesos, entre aquellos que fueron por el día 1.150 pesos, el gasto total fueron 17.700 y pico de millones de pesos. ¿Por qué? Digo, debe haber sido lo más importante, fue lo más importante creo desde hace Sí, 2 años. 2 años. largamente. Claro. Pero hay un tuit que quería ver, que creo que lo tenemos, ¿no? Sí. Sí, lo tenemos, ahí va. Porque esta es la tentación de siempre, ¿no? Yo no recuerdo gobierno civil o militar que en un fin de semana largo bueno no haya dicho lo que hizo hoy el presidente de la Nación, alardeando porque 4 millones de personas, sobre 45 que somos, pudo el fin de semana disfrutar, bueno, algunos descansos, otros de ir y venir en el día. Nos pone muy felices el movimiento turístico en todo el país, que mostró cifras superiores a la prepandemia y plena ocupación en los principales destinos. Ah, antes te decía quédate en casa, ahora te decía salir. Está muy bien. Exactamente. Exactamente. Y vamos. Bueno, Y abracémonos, decía hoy. la calecita argentina, todos dicen lo mismo, tengan uniforme o sean civiles, lo he escuchado toda la vida. Así es. Pero se gastó mucha plata igual, ¿no? Para lo de la Bueno, se situación. gastó mucha plata. Lo Pero que es pasa un segmento así chiquitito. No, pero aparte que es un segmento, digo, que es un segmento chico, pero es amplio, pero también lo que hay es mucho consumo reprimido, hay muchas cosas Absolutamente. de mucho Y- tiempo, en y realidad reprimido, es... y reprimido esto. Exactamente. Ya, che, mirá, salgamos un poco, porque Así es. no, hace 1 año y medio que estamos Por eso yo me quedé en mi casa. Nosotros hacemos un corte y a la vuelta estamos jugando con la... Se queja. Vuelta, Daniel. Y vamos a jugar las cartas. ¿Vos tenés mucha expectativa hoy? Y por lo menos un ancho de oro. Un gran... venís módico. Por lo menos un ancho de oro, un ancho de Venimos. espada. No, No, ancho de espada. siempre aspiro a un ancho de espada. A ver, Que la director. Argentina ande bien y que tengamos un futuro Ancho de espada. aventuroso. Va, vamos con la primera directora a ver si gana Daniel. A ver, mira, está el ancho de espada. Hecho- Puesto, pero... 4 de copa. Pero, Van der Goy, volviste, Van der Goy, 4. Claro, bueno. ¿Por qué esto? Bueno, la semana pasada el Tribunal Oral Federal 8, que tenía a su cargo la realización hipotética del juicio por el memorándum de entendimiento con Irán, Sí. resolvió declararlo nulo, no hay juicio. No hay juicio. Es decir, la vicepresidenta no tiene que dar ninguna explicación, ninguno de los 300 testigos. 300 testigos. Nada. Nada. No. Decidieron. O sea, tampoco sabemos si es inocente o no. No hay juicio. No hay Total, juicio, por el consideraron movimiento, que no había razón para realizarlo, Sí. que no había, que ni siquiera, lo dice un tramo del fallo, ni siquiera se llegó a consumar el delito, decía... el Esto no fallo. decía lo mismo el presidente Alberto Fernández hace un tiempo, ¿no? No, decía lo contrario. Ah, decía, Sí, mira vos. decía lo contrario. Decía que ya con la Sí, formulación lo dijo- había delito. Lo dijo acá ¿Mm? con Nelson Castro cuando Nelson hacía el juego limpio. Ah, mira vos. Sí, sí. 2015, si no recuerdo. Bueno, pero ahora parece que no hay delito. Ahora parece que no. Son María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado, conocido por la cantidad de meses de favores fuera de prisión que le hizo Maduro. Ah, muy duro, sí, Y lo liberó antes. José Michelini. Sí. A ver, por ahí los hombres, los jueces tenían razón y la vicepresidenta era sobreseída. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Porque era discutible lo que... Ahora, anular Totalmente. el juicio me parece que es de un grado de arbitrariedad difícil de entender en gente que dice que imparte justicia. Sí.
¿Va el 4 para ellos? Va el 4. Se lo mandamos. Seguimos con la otra carta, director. Ahí viene. Un ancho de espada. Ahí ¿Ancho? viene. Sí. No. No, otro 4 de copa. Y bueno, hay poco que decir. para acá, Este es más que un 4 de Ya, copa. sí, Es menos que un 4 de copa. Pero en no realidad. tenemos menos que un 4 de copa. Exactamente. No se menos lo que hubiéramos tenemos. dado. El apriete del ministro de Seguridad, Anik. Sí, efectivamente ya hablamos hoy lo de la amenaza a Nick, el humorista y colega del diario La Nación. Bueno, no hay mucho más que agregar, ya lo hablamos al comienzo de La Rosca. Sí, en un punto bien sensible, ¿no? Diciéndole, mira, yo sé al Sí, colegio. yo sé dónde al ¿eh? colegio van tus hijas, Sí. conozco el colegio. Ujú. Un mensaje cuasi mafioso. Sí. Dicho así, va el 4 para el ministro de Seguridad. Allí va. Y vamos con la última. Ahora sí, ancho de espada. Se vino el ganador. Ancho, Es todo tuyo, Daniel, todo tuyo. ancho de oro. El ganador es tuyo. Roberto Félix. Y bueno, Bueno, ancho de oro. Y a bueno, ver, logró un hombre que vuelve. No, volvió y aparte pegó un salto impresionante de La Matanza a secretario de Comercio de la Nación. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se lleva bien con Guzmán y Culfas? No sé. No sabes. O no se lleva. Seguro se lleva bien con Vudú, se lleva bien con la No, bueno, vicepresidenta. con la vicepresidenta seguro. Sí, con Magario se lleva bien. Ahora, no sé si lo habrán consultado a Guzmán y a Culfas sobre la designación, el recambio por Paula Español, un hombre de los controles. Llega, dice que le gustan los controles, le gusta controlar todo, le gusta controlar no solo los costos de las empresas, sino también la tasa de ganancia de las empresas, todo. Va a reunirlo, quiere discutir todo. Pero llegó, nosotros el Llegó. premio se lo damos por llegar. Después vamos Llegó. a ver cómo hace su trabajo. Esperemos que sea Y exitoso. allá va la carta a la Secretaría de Comercio. Allá va. Y nosotros nos vamos. Volvemos el lunes en La Rosca. Sí, Gracias. señores. Chau, hasta buenas luego. noches. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas.